Lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Con esta frase de Winston Churchill queremos darle la bienvenida una vez más a Cipotes en Taquilla. Como siempre, tus anfitriones favoritos. Yo soy Anderson. Yo soy Rafa. Y yo soy Fran, y sean bienvenidos en este viaje del séptimo arte. Señores y señores, por fin, una película que bastante interesante, diría que hasta infravalorada, de Christopher Nolan, Dunkerque. Bueno, podemos empezar diciendo que Dunkerque es como el thriller de Nolan. Es una película que quedó como bastante en el olvido en la temática de guerra por su manera de tomarla. Digamos que Nolan no lo quiso representar como una guerra, digamos, normal, de la que estamos acostumbrados, de que muerte, hombres aplastados, desmembrados. Sí, sí. Y Nolan nos quiso dar como algo más artístico, incluso algo característico de esa película es que no tiene muchos diálogos. O sea, se basa más que todo pura música. Exacto, la música es como otro protagonista de esa. Pero empecemos de que es un thriller de 2017 dirigido por, obviamente, Christopher Nolan, llamado Dunkerque o Dunkerque. Nos centramos en el año de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, obviamente la guerra más, digamos, devastadora después de la Primera Guerra Mundial. Una de las tantas que hemos tenido en la historia. Específicamente ubicada en las playas de Dunkerque, por eso el nombre, ¿verdad? Que está ubicado... casi al norte de Francia. Aquí no soy geógrafo, ¿verdad? En esta playa estaban cientos de miles de soldados que habían quedado, digamos, varados por... Alrededor de 400.000 soldados, entre tanto franceses y más que todo británicos. Pero en su mayoría británicos. Exacto, Sí, pero digamos que al final de la película ya podemos ver como cuántos habían, es un estimado, ¿verdad? Un estimado. Como 30.000 más o menos, por ahí. 330.000 lograron pasar los británicos de la costa de Reino Unido a la costa francesa y de la costa francesa a Reino Unido. Bueno, entonces en esto es como que radica toda la problemática de la película. Por eso es que no vemos tantas escenas como de guerra o de guerra exacta, sino que vemos como combates que más que provocarnos como el morbo de cómo es la guerra, nos provoca como esa sensación, ¿va? De que ¡wow! Sí, o sea, ¿qué es esto que está pasando, verdad? Nos sentimos esa angustia, sentimos esa desesperación por querer evacuar a los soldados que están atrapados en la playa. Están atrapados. O sea, es como, no sé, pongamos un ejemplo, el puerto de la Libertad. O sea, el puerto... Sí, algo parecido al puerto de Acajutla. Entonces es como de que tenés ese pequeño espacio, tenés casi medio millón de hombres. Y es como de que tratás de sacarlos, tratás de salvar en lo que podés las vidas de esos hombres. O sea, podemos ver esa desesperación por querer evacuar. Y porque además, hoy recordemos que esto está basado en hechos reales, ¿no? Y el imperio alemán, el ejército alemán, estaba acorralando ya a los ingleses. El Tercer Reich. El tercer Reich. Cuidado con esta mano. Ya la estaban acorralando. Gran funada. Ya nos van a fundar, espérense otro capítulo. No, pero imagínense ustedes, si el ejército alemán hubiese llegado a donde estaban todas las tropas francesas y alemanes, básicamente, al ser más de Reino Unido, francesas y de ingleses, no dije alemanas, se hubiesen tenido que rendir, lo que hubiese significado una victoria del imperio alemán, con lo que hubiese significado que a día de hoy hubiese sido otra historia que contar, y eso hubiese sido a un año de haber empezado la guerra. Otra línea temporal, otra línea, o sea, a Christopher Nolan le encanta meter tanto el tiempo, porque algo destacable de Dunkerque es que lleva más que todo una estructura no lineal. O sea, llevamos los sucesos de lo que pasó una semana, una hora después, un día después. O sea, no lleva una estructura en Dunkerque de que, nos centramos, estamos en este pedazo de tiempo, en esta semana, primera semana. Luego pasa lo que sucede una hora antes, un día después, y así va. Entonces es como de que al principio de la película vos te quedas como de que... ¿Qué onda? ¿Qué onda aquí? Así? Pero es bien confuso hasta en ese aspecto. Le encanta dar esa confusión a Christopher Nolan. Lo hemos visto en Interestelar y estamos viendo aquí en Dunkerque y en varias que he hecho. Inception, Memento y también en Tenet, que, o sea, cuando la vi yo me quedé como de que, ¿qué onda aquí? Así. Entonces, ese juego que le gusta a Christopher Nolan de hacer 3 líneas temporales, tanto en tierra, tanto en mar y tanto en aire, que destacamos más que todo lo que pasa en el muelle con la evacuación que quieren hacer
en el mar con los barcos que quieren ir a salvar a los del muelle, y en el aire los ingleses que están combatiendo contra los, por decirlo así, contra los alemanes en aire. Y esto lo vemos como bastante reflejado en la manera en la que toman los personajes. Ahorita se me ha olvidado la manera en cómo le llaman a eso, pero creo que era como protagonistas corales, algo así. No me se los dejo de tarea que lo busquen cómo se llama eso. Pero en la edición seguramente puede ir. Sí, es cierto, también puede ir ahí. Producción. Ya la vamos a meter mano ese volado. Pero le digo de los personajes porque cada uno cumple como que su rol, a pesar de que digamos que son como personajes secundarios, tienen como ese protagonismo propio en su escena, en la secuencia que mencionaba de un día, una semana, etcétera. Y digamos que nos hace como estar en ese constante como, ¿qué le va a pasar a aquel? Va a saber qué está sintiendo aquel viendo esto. Y vemos como entre medio de la película cómo se juntan, digamos, 3 escenas o 2 escenas. Por ejemplo, la batalla de los aviones con la tierra, cómo celebran los soldados cuando botan un avión y ellos como que viven eso, ese como gloria que sienten porque van a ser, digamos, o están siendo protegidos por los aviones. Exactamente. Porque además a mí me parece un poco interesante lo que venimos mencionando, ustedes estaban mencionando la visión de Nolan, en el aspecto de que básicamente viene siendo como 3 historias distintas, individuales, distintas, digo entre muchas comillas, pero siguen la misma línea. O sea, en una misma línea que se va separando, pero es del mismo rango. Estás en el mismo universo, Exacto. pero seguís diferente tiempo, pero siempre el mismo universo. Y diferentes historias, o sea, cómo uno lo vive, como el personaje que dirige el Ferrier, protagonizado por Tom Hardy. Uy. Gran actor. O sea, y vemos cómo empieza a vivir su propia historia, cómo pierde a sus compañeros. Luego la historia de Tommy, bueno, los personajes ya se lo vamos a definir más adelante. Bueno, ya casi. Que este es otro punto que quería tocar, de que a cierto punto no nos dan incluso los nombres específicos. No hay, de cierto modo, personajes principales. O sea, tenemos un montón de personajes. Y creo que uno de destacar aquí que, bueno, la mayoría en su tiempo, en 2017, fue Harry Styles. Sí, o sea, sí. O como le dice la chaviza, Harry Styles. O sea, incluso ese fue su debut en las películas. Digamos que fue como un marketing, digamos, desde Nolan, ¿verdad? El ponerlo a él ahí. Sí, porque obviamente él también ha sacado otros como Vida y Muerte, que sacó el año pasado, que la lanzaron para HBO. Y la otra película, Darling, que aparece con Florence Pugh. Ah, sí. La de... Ay, se me olvidó el nombre de esa película ahorita. Pero esa, sí, solamente viene diciendo. Pero fue su debut actoral de Harry Styles, incluso también de Fionn Winterhead, que también es el que protagoniza a Tommy. Y Nolan hizo esto porque, o sea, imagínense, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, muchos eran adolescentes de 16, 17 años que iban a la guerra porque querían apoyar a su país. Otros iban como forzados. De cierto modo es como ese cumplimiento que tenés que hacer por tu nación, o sea, ese tiempo de ejercer tus horas para el ejército. Exacto. Entonces, en tiempos de guerra es como que ya muy necesario que los tenés que ejercer, porque tratás de sobrevivir, que es algo que de cierto modo estamos analizando, esa supervivencia que tienen todos los personajes. Y también esa experiencia humana, o sea, cuánto trauma queda dentro de los personajes cuando nada más escuchan a los bombarderos que van bajando, incluso que todos se tiran al suelo, o sea, que todos se tiran al suelo, se ponen así o se tapan los oídos porque no se van a la zona para salir más rápido por si los bombardean. Es un trauma constante. O sea, ese plan de supervivencia que vos te pones es como de que juela, o sea, el trauma que te queda al final. Y imagínate, o sea, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, apenas había pasado un año. ¿Y quién les iba a poder decir a esos pobres soldados de que iban a faltar los 5 años de guerra? Bueno, finalizó con China y Estados Unidos, ya sabemos cómo terminó eso. Un evento muy... bomba. Ya se los conoce. Muy bomba, muy boom, boom. Bomba, cuente. Pero Christopher... Eso, licenciado, hombre. Seamos serios, licenciados, por favor. Pero miren, Nolan hizo específicamente eso porque con estos personajes, con estos actores quería representar eso. Y porque también Nolan nos presenta los personajes ficticios, los personajes anónimos y los desafíos constantes que eso implicaba, porque junto a la música que lo va acompañando, algo que ya saben que me encanta a mí y que más adelante lo vamos a tocar. Es el apartado de él, justamente. Es el apartado, o sea, es constantemente una agonía por esos desafíos que son recurrentes, que, o sea, la parte del cielo, la parte de la tierra y del mar, como esos desafíos, y nunca tenés como
esa paz, esa tranquilidad, creo que hasta el final de la película. Cuando ya todo se queda como en silencio, cuando va, creo que es Tom Hardy el que va en el avión. Sí. Que va Sí, apagado. ya cuando va, entre comillas, ya aterriza bien porque ni siquiera cayó en el mar, sino que ya cayó en las costas, pudo poner las llantitas y todo, Spoiler. y quemó el avión. Y en ese momento podemos ver que pues ya los alemanes lo atrapan, desgraciadamente. Y de hecho quemó el avión para que los alemanes no copiasen su tecnología, porque es algo estratégico de guerra. Acordate O sea, que sí, o sea, aquí en la guerra siempre se va a ver el espionaje. Exacto. El espionaje y la supervivencia destacan bastante en las guerras. Y por eso es como que con la colaboración y la supervivencia es lo que nos hace hacer eso, ¿verdad? Como el apoyarnos y darnos más cosas para sobrevivir de alguna manera. Que creo que lo vimos bastante en las 2 guerras que tuvimos, ¿verdad? Bueno, Mundiales. la Primera Guerra Mundial no se destaca mucho porque fue más que todo entre Europa. La segunda porque ya Entre Estados Unidos sí. se involucró un poco más que en la primera, pero Estados Unidos. Pero ya sabemos ¿Quién los manda? cómo fue la segunda, por quién. ¿Por qué no? Vamos a decir, pero ya ustedes saben. O sea, ya sabemos. Ya sabemos. Algo importante aquí, como mencionaste, son esos personajes anónimos. O sea, a pesar de que hayan personajes anónimos, tenemos a Tommy, interpretado por Fionn Whitehead, Alex, por Harry Styles, Mr. Dawson, que es como ese civil que lleva el barco británico a rescatar a los ingleses y también a los franceses en la costa de Dunkerque. También tenemos a Farrier, que ese es el hombre que hizo ese dato histórico, o sea, ese que dio su vida básicamente dio su vida, se dejó atrapar para que pudiera la costa estar despejada de puros aviones. También tenemos al comandante Bolton, que es más que todo el general de las fuerzas navales, que siento que los comandantes tienen como esa presión de cuántas personas pueden sobrevivir, cuántas no, y dar tu vida para que a los demás puedan sobrevivir. Es un acto heroico de cierto modo, y también metes aquí algo que siempre hemos remarcado, esa supervivencia. Y porque salva a, como ya lo venimos mencionando, a 400,000 soldados. Más, Tanto... quizás. No, salvó 330,000 soldados. De 400,000 soldados, puedo salvar... O sea, obviamente, bueno, contando que obviamente en la narrativa de la película no lineal, que eso ya va entrando en la dirección, ves como obviamente por cuestiones de guerra obviamente hemos dejado fallecimiento. Incluso hay una escena bien cruel donde están haciendo fila para entrar a uno de los para subirse a los barcos, y ven como los cuerpos, o sea, ¿saben? O sea, incluso mencionan la marea está alta, ya podemos zarpar y así salir rápido, evitar al enemigo, pero en la marea jalaba y llevaba los cuerpos a la orilla de la playa. Y lo veía. Cosa que es bien bastante complicada, incluso bien hasta cierto punto turbio, porque los soldados nada más solo empujaban los cuerpos, y eso es algo bastante fuerte, ¿no? Y eso como que en la película decimos, puya, pero ¿por qué tantas personas van a la guerra? Pero es la realidad de la guerra, o sea. La realidad es lo que también vivimos aquí en el país. Exacto. O sea, una guerra que dejó muertos, desaparecidos. Vaya, un ejemplo, el esposo de mi abuela desapareció completamente, no se sabe si lo mataron, está en Guatemala, o sea, las guerras te dejan ese pequeño trauma, esa pequeña experiencia, de cierto modo, que al final es bien traumática. Y producen como ese impacto social, ¿verdad? O sea, podemos decir, pero Dios, ¿por qué tanta gente va a la guerra? Sí, o sea, un conflicto vacío, entre comillas, que no tiene como ningún propósito. Exactamente. Bueno, sentándonos en dirección y cinematografía, ¿qué opinas de dirección, Andy? A ver, quiero sacar tu punto de aquí, que te encanta tanto la dirección y la cinematografía. Voy a sacar factos. Pues, no sé, para mí creo que la estructura narrativa no es lineal, es como que le da el toque a la película, como les mencioné al inicio, que eso es como que lo dejó, digamos que aparte de todas las películas de guerra que habíamos visto, pero es lo que le da esa como importancia a esa película. Igual, no sé, como el énfasis que hace en que nosotros sintamos lo que está viviendo el personaje. Por el hecho de no tener diálogo, nosotros nos sentimos protagonistas. Incluso en los videojuegos es como algo que se ve muy como característico. Sí, nosotros somos el protagonista. Call of Duty, que se centra más que todo en videojuegos. Incluso Medal of Honor también es una saga bastante, digamos, desconocida porque la opacó Call of Duty, pero digamos que en esa saga específicamente es como que te sentís en el personaje. Hay como escenas en las que vos no tenés diálogos con otros jugadores, pero te sentís como en la guerra. Yo cuando lo jugué el más viejito, ¿verdad?
pero fue como que, híjole. Ahora imagínate con con un poco de inteligencia Ya, visual. con los virtual. VR, sí. Incluso que hasta te transmitiría esa angustia. Esa sensación. Esa sensación, gran paro cardíaco que le da a la persona. Y eso es lo que de alguna manera logró Nolan. Y lo hizo de manera exactamente. O sea, lo logró bien. Y digamos, yo una recomendación que les puedo dar es que la vean con audífonos para que se sientan como bien inmersivos en la película. Con sus casquitos aquí. Pero bueno, porque los de afuera no. No. De eso solo los metes y ya nada. Algo que vos decías, creo que era el tipo de... donde te centrás, o sea, sentís que sos parte de la película. Entonces, algo que me gustaría aquí mencionar son los planos. Los planos, hay planos de tercero y plano de primero. Algo que vos estabas mencionando antes de empezar eran los planos de primera cuando llevaban al enfermo al barco y vos te sentías como que eras el enfermo porque lo llevaban ahí. Y con la cámara como y que... o sea, la cámara como que el enfermo la llevaba ahí. Que el cámara fue corriendo. Pero básicamente eso. Y tenía ese movimiento, o sea, como que vos estabas ahí. Y fue como, con el grupo de camarógrafos como que lograron esa inmersión, ¿verdad? Junto a Nolan, porque obviamente sin él no lo habían logrado. Es que acordate que Nolan siempre trata de dar esa experiencia de que vos te sientas parte de ellos, o sea, Interestelar, vos te sentís como ahí. Que estás dentro se de... queda sin oxígeno en el espacio. se muere. Pero, o sea, eso es algo que me encanta de Nolan, o sea, cómo juega con esos planos de que te pone tanto en mar, tierra y aire, en los 3 puntos donde se divide la película no lineal. Y eso que me fascina, o sea, la cámara. Yo en un momento me quedé extrañado porque dije, siento que no pega bien. Pero hasta después dije, ok, es para ponernos en el contexto de la película, para adentrarnos y representar más gráficamente lo que significó este conflicto bélico. Y que fue bastante importante en la Segunda Guerra Mundial, y que tanto el conflicto bélico que se dio ahí en Dunkerque como la misma película, siento que están infravalorizadas y no están muy bien recordadas. Y siento que se le da un poquito más de... como ese simbolismo, y aquí donde nos entramos al acordate simbolismo. Que como humanos siento que olvidamos la historia, o sea, la frase célebre de que el que olvida la historia está condenado a repetirlo. Sí. Gran frase de Pablo Escobar. Aquí tenemos un activista por acá. Uy, capaz que más no te hablamos de... Pero de café. Ahí sí. Ahí somos número 1, café. Algo que mencionaste, el simbolismo, creo que el mar es como esa barrera, tanto esa barrera que los detiene a los soldados para poder escapar, y esa salvación de la entrada de los barcos que vengan a la salvación de los soldados. Entonces es como de que es un pro y un contra el mar. Y digamos que el mar es como la inmensidad, representa como la dificultad que van a tener para pasar eso, porque obviamente todo lo que pasa en la película no es como que digamos, le cayó una bomba, no pasó nada. Así bien tranquilo, bien, sí, casual, una bomba. En la película parece que pasaba todos los días una bomba, agachémonos. Ajá, era como normal en la película, pero obviamente ya para nosotros... O sea, sí, y eso que mencionás de los soldados también es como de que llevar ese anonimato de los soldados es como que te da una experiencia de colectividad. Y como vivir esa desesperación. O sea, vivir en esa desesperación. Sí, te apoyas entre todos, pero ya es en un punto de que menciona, creo que Harry Styles lo menciona. Bueno, el que hace el papel sí, de Harry, obviamente. Se pone a cantar. Watermelon Sugar. Mira cómo pasamos de un tema a otro. Pero... Te va a funar, Anita. No, pero lo que pasa es que él menciona que la supervivencia a veces es ser cruel. Y es cierto, o sea, para sobrevivir tenés que matar, tenés que hacer lo necesario porque vos tratás de sobrevivir. Eso es algo que me contaba mi abuela, que a veces tenías que hacer todo lo posible para poder sobrevivir. Porque en tiempos de guerra no sabes si tu amigo puede ser también tu enemigo. Un traidor. Aclarando esto siempre de un contexto de guerra. El espía alemán. Es el espía americano. Alex, el personaje de Harry Styles, pensó que Gibson, que al final terminó siendo francés, que casi no dicen... Bueno, realmente hasta el final, que estaba en la parte del barco que había quedado encallado en la arena. Porque lo presionan. Hasta después dijo que era francés. Cuando vemos al inicio de la película que estaba enterrando a alguien. Ahí conoció a Tommy. Y desde entonces no dice ni una sola palabra hasta que pasa 1 hora, y creo que 20 minutos parece, hasta ahí lograr hablar. Ya había pasado 1 hora y ficha, o sea, llevamos como, ya faltaban 40 minutos de la película y él... Y él, o sea, el personaje de Alex, bueno, eso como tal el nombre no lo dice creo que dentro de la película, sino que hasta después conocemos datos de que será el nombre, de que se creía que pues él pensaba que iba como un espía. Pero también fíjense que otra cosa que me encanta son los barcos civiles
de los civiles que ingleses. apoyan, que apoyan a los soldados. Y que eso representa en el simbolismo la solidaridad y la contribución civil. Dato curioso, de los 40 barcos que iban tripulados por los civiles, en el rodaje de la película Dunkerque de Christopher Nolan, 11 de ellos, 10 o 11 de ellos, si no me equivoco, que usó Nolan, 11 de ellos eran originales de la propia expedición que se hizo en 1940. Y ya tal vez como hablando de la música, creo que el silencio es lo principal en la película. Es como ese objetivo al que queremos llegar. Obviamente en la guerra lo que más queremos es silencio porque hay constante tiroteo. Y ves ese trauma aviones. en los soldados cuando van los... Bueno, no eran kamikaze, porque los kamikaze creo que lo ocupaba el Gran Imperio del Sol, pero eran los alemanes que cuando ya iba bajando del avión para tirar la bomba, ellos, o sea, hasta los oídos se tapaban. Y una parte donde llega Tom, que desgraciadamente Tom se subió a un barco, le dañaban el barco, volvió otra vez a la playa, se subió a otro barco, le dañaban el barco, o sea, tuvo una tan mala suerte, pero Tom, cuando salió del penúltimo barco para meterse al barco del señor Dawson, es como de que él se metía debajo del agua porque los alemanes estaban bombardeando y eso ya, él estaba traumado, o sea, ese pequeño trauma que tenía él ya. Y bueno, como lo mencionaste, Anderson, la música... Tu apartado. Date gusto, bueno, datazo ahí. Va a ser rápido con eso para que no nos echemos mucho tiempo, pero quiero sacar Hans Zimmer. Hans Zimmer otra vez vuelve a aparecer con Christopher Nolan, que ya básicamente vuelve a estar con Christopher Nolan y que lo hace... A diferencia de Interestelar, creo que le da su... son como dos obras maestras, pero siento que una es como más minimizada por ese mismo contexto de que la película no tiene a veces mucho real, o sea, a pesar que fue en taquilla, fue un éxito. Por ejemplo, miren, la partitura de Hans Zimmer empieza con un tic-tac. O sea, empieza la película, escuchen con los audífonos, empieza de tic-tac, tic-tac. Y en varios tramos es un tic-tac, tic-tac constante. Lo mismo que pasó en el planeta de Miller, en Interestelar. Acordate que cada tic-tac era un día. Y en esa película representa la desesperación. Que dato curioso, ese tic-tac era parte del reloj de Christopher Nolan. Entonces, bueno. Datazo del día. Datazo del día, para que sepan ustedes. Y creo que toda la banda sonora se basa en un tipo de ilusión auditiva llamado tono Shepard, que básicamente, imagínense 3 líneas verticales. Esta línea de acá empieza desde este punto de acá, desde un punto alto y sube, pero finaliza en un punto bajo. La de en medio se mantiene constante en un sonido y la de abajo es al revés de la primera. De este punto empieza en un tono alto y baja. Entonces, cuando esto suena es constante y es constante y este método se llama Shepard Reset Glissando. Son 2 métodos en uno solo y que va constante en la banda sonora y que es un mismo sonido que es como... Va jugando siempre con la barrera del sonido también. Exacto. Imagínense, ya para finalizar esto, imagínense como... ¿Has visto esas barras que tienen los barberos afuera de la barbería, obviamente, que van girando? Sí. Básicamente viene siendo algo así, es pero algo con notas musicales. Exacto, es algo que está ahí, es constante, nunca termina, pero siempre está ahí. Es básicamente eso, cosa que es una grandísima obra de arte. Y bueno, obviamente con lo de la música pues viene, como lo mencioné, la música fue un protagonista y esto pues obviamente cubre lo de la manera en la que representan todos los planos, los colores. Los colores. Que ahí vemos un montón, digamos, de tonos. Son más que todo tonos fríos. Que se sienten, ¿verdad? Que es como que... O sea, te centra, sí. El mar de por sí uno lo asemeja como algo frío, no tan cálido. Más en las costas francesas que, o sea, estamos casi al norte del mundo, es más que todo nublado, o sea, puedes ver invierno, no tienen mucho verano como nosotros. Y no se disfruta ahí el mar como acá, Exacto. Entonces podemos notar esos tonos fríos y desaturados, o sea, tenemos ese reflejo de la atmósfera sombría y de desesperación que tienen los soldados por querer salir, o sea, ellos están con ese miedo de que los pueden matar, la barrera francesa que los estaba defendiendo, que ya cada vez se hacía más corta, ya no podía estar y los alemanes podían entrar y ni modo, ahí iban a quedar, tratarían de luchar para pues sobrevivir, o sea, lo que estábamos mencionando siempre, esa supervivencia. Y lo principal es mencionar eso de la tierra, el mar y el aire, que es donde se dan como las principales escenas, y eso pues obviamente es como reforzado por los colores que tenemos en esos planos, que representan como, digamos, dan como, sin necesidad de alguna palabra, muestran lo que quieren compartir Nolan con sus escenas. Ese sufrimiento y esa angustia. Justamente, y también el color de la iluminación natural
Nolan utiliza iluminación natural, o sea, estás en el exterior. En Interestelar no lo puedo ocupar mucho por el, Pues sí, el tema del espacio. Iba a ir allá. O sea, sí. Con la lámpara. Pero obviamente tenés esa utilización de los colores naturales en la iluminación, desde la luz en sus tonalidades más oscuras, en el atardecer, ya casi al final de la película, y los amaneceres. Como eso de paz, ¿verdad? O sea, como ese esa... momentito de paz. Sí, los colores naturales, esa iluminación natural que trata de dar, da como esa sensación o ese significado de paz, ya de esperanza más que todo. Y bueno, entramos al apartado de premios. Decime, te preguntaba vos, Anderson, que yo sé que también, no decimos mucho, pero sé que también te gusta, los premios y nominaciones. Bueno, pues tenemos Óscares, los premios BAFTA, los Globos de Oro, que hay muchos Óscares que ganó por ejemplo, sonido, montaje, dirección de fotografía, director, obviamente, cómo no iba a ganar, ¿verdad? Nuestro querido Obviamente, resaltamos que sí, a pesar, fue nominada a la mejor película ya por 2018, pero lastimosamente no ganó. También como mejor director, nominada, y también nominada a la dirección de fotografía. Sí, utilizamos buena fotografía y una lástima que no haya ganado. Sí, fue nominada, sí. Pero no ganó, lastimosamente. En los BAFTA hay edición, diseño de sonido y película. Algunos estuvo nominados, aquí hubieron 3 ganadores en esos apartados. A mejor edición como ganador, mejor diseño de sonido y mejor fotografía. Aquí en los BAFTA sí puedo ganar a fotografía. Sonido, obviamente, o sea, el sonido, a pesar de que mencionas el silencio, pero siempre a pesar de eso, también escuchamos ese tic-tac, tic-tac. Como protagonista. O sea, ese protagonismo. Sí, sí, Es sí. constante. Y también el que me gustaría resaltar es el premio de sindicato, bueno, nominación, el premio de sindicato de guionistas en el 2018, porque el guión completo de la película lo hace Nolan. Todo lo hace únicamente Nolan. Nolan es tanto director como guionista. Exacto. Otra parte, los Globos de Oro, como mencionabas, fue nominada a Mejor Dirección y nominada a Mejor Banda Sonora Original. O sea, es algo interesante cómo esta película pudo retratar de cierto modo la guerra a una manera de no aburrirte, porque hay películas de guerra que uno... Como que no las entiende. No les entiende. Entonces, uno diría aquí con los cambios lineales, huele y aquí qué onda, qué pasó. Pero al final Nolan pudo llamar esa atención, ese juego del tiempo que le gusta hacer siempre. Y pues bueno, ahora llegamos a los hipotillos. A los hipotes juntos. ¿Cuánto le damos? Por mi opinión personal, le doy 5, a pesar Igual de que no 5. haya ganado como mejor película en 2018, pero 5 cipote puntos. Sí. Y le damos 5 porque para mí, Confirmo. digamos que no es una película para todos. Es como que tiene como un poco de cinematografía y eso es como que lo que abarca toda la película. No es una película de guerra morbosa, o sea, que cumple como el objetivo de que esto fue la guerra, sufrir lo que vivieron ellos. Y que realmente no es muy sangriento, si se fijan. No hay casi No hay, ninguna escena de muerte. muchas escenas así como de sangre y todo eso. Entonces nosotros le damos 5, pero ustedes, ¿verdad? Que ya saben. Obviamente es nuestra opinión personal, obviamente todo va a cambiar, las perspectivas de las personas pueden cambiar, pero como cipotillos en taquilla le damos 5 cipote puntos. Y bueno, como todo lo bueno finaliza, Lastimosamente. pues bueno, Nos vamos. llegamos al final de este episodio. Muchachos, muchas gracias, licenciados, le agradezco mucho. Un gusto, Lick. Gracias. Un gusto, licenciado, un gusto. No, pero bueno, miren, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchachos. Cipotes, cipotillos, cipotas de todas Chamacos, partes. chamacas. Chamaquitos. Chamacos de la vida y del amor. Y bueno, hoy exploramos esta película que es una... básicamente es como servirte básicamente un platillo para degustar tus Es un oídos. deleite para tus Es un ojos y deleite tus para- oídos. y tus oídos. La Así cocina que- molecular. No, mentira. No está Entonces, malo, sí. la verdad. Y bueno, si les gustó el capítulo de hoy, ya saben, pueden suscribirse, denle me gusta y ya saben, estén pendientes de las redes de YSU y Radio Universitaria. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar? Solamente. Lick. Será- Bye. Adiós, Chao. recuerden, fíjense, chao, chao.